hoy es el momento de la historia de Emilio Valles Vidrio. Bienvenido, Emilio, te escuchamos. Gracias, Fer. Gracias a todos. Muy buen día. Pues vamos a platicar de una historia, mi querida Fer, amigos, que parece que es como estos cuentos de Walt Disney, que parecería que no sucede, pero sí sucede. Suceden cosas en historias que de repente se pierden en la inmensidad de la información. Y es lo que pasa en una de las colonias que se vive en Tultitlán, en Tultitlán, aquí en el Estado de México, porque hay colonias que son fusionadas como la Fimesa 1, Lomas del Parque, en donde pues han vivido familias por cerca de 35, casi 40 años con el nombre de las colonias y de las calles. Pero resulta que algunos vecinos empezaron a quejarse de que el municipio, gobernado por Morena, desde el diciembre del año pasado, pues hubo un cambio de nomenclatura. ¿Qué pasa? Resulta que los habitantes de esta zona se despertaron con la noticia, apenas iniciando el año, de que la colonia El Paraje era abruptamente modificada por la denominación de la Cuarta Transformación. Y entonces, bueno, esto empezó a generar una consternación entre los vecinos, se empezaron a preocupar porque pues empezaron a denunciar que había problemas, que ya empezaban a enfrentar problemas con los trámites. ¿Por qué? Porque bajo la instrucción del gobierno federal, del sexenio pasado, y a través de la nueva alcaldesa que llegó a partir del mes de enero, bueno, pues empezaron a colocar nuevas nomenclaturas en 40 calles de la colonia, tales como salario mínimo, Guardia Nacional, canasta alimentaria, Parque Lago de Texcoco, Me Canso Ganso, Acúsalos con tu mamá. ¿Cómo Me Canso Ganso? Así ¿El nombre de la calle? Sí. Si ¿Es en una serio? calle se llamaba Claro. Fresno, o si una calle se llamaba Limón, o si una calle se llamaba Juan Díaz, a partir de este cambio y esta instrucción de la alcaldesa de Tultitlán, Ana Castro, entonces empiezan a nombrarse así: Me Canso Ganso, Aeropuerto Felipe Ángeles, entre muchos otros. Pero bueno, aquí lo importante de toda historia es que yo tuve la oportunidad de hablar con un par de vecinos que desafortunadamente, literal, los vecinos no quisieron exponerse al aire, porque una de ellas, María, me contaba que después de que hicieron toda esta manifestación y que incluso fueron a la alcaldía y que se manifestaron enfrente de la Cámara de Diputados y enfrente del Senado, han sido incluso amenazados y advertidos de que no sigan con estas manifestaciones. Incluso María me comentaba que entraron a su casa de repente la policía y que empezaron a hacer una inspección, se llevaron a su hijo, después ya lo soltaron, pero que son la forma en cómo están amedrentando, porque la misma alcaldesa ha dicho en reiteradas ocasiones que no le va a cambiar el nombre, aunque ya un juez por lo pronto ya concedió un amparo para los colonos para que se siga llamando como se tenía la colonia El Paraje o Fimesa 1, 2, 3, que son las colonias que son las que están en este momento en el problema, pero no respetar el nombre de la Cuarta Transformación. Lo que sí llama también la atención es que alrededor de 3.500 familias, que son las que conforman estas colonias o esta zona, pues el 90% de ellas dicen: ya tenemos escrituras. El problema ahora tendría que ser cambiar escrituras, cambiar credencial de lector, cambiar recibos de luz, cambiar todo esto, porque obviamente, incluso me preguntaba platicando con uno de los vecinos también, me decía: yo tengo problemas, por ejemplo, con Amazon o tengo problemas con Mercado Libre, porque evidentemente ya no están llegando los paquetes. ¿Por qué? Porque llegan a la calle de Fresnos y no existe la calle de Fresnos, sino se llama Me Canso Ganso. Entonces, ante esta situación, bueno, pues los vecinos han estado manifestándose y han estado haciendo señalamientos de que no lo van a permitir. Para esta situación, mi querida Fer, amigos, bueno, pues nos acompaña el doctor Miguel Saucedo, a quien pues invitamos el día de hoy porque él es especialista en materia inmobiliaria, él es abogado, y pues también que nos dé una orientación, porque yo lo que le decía también al abogado y lo que te decía a ti, Fer, pues esto es porque el municipio está gobernado por Morena. Pero ¿qué pasaría si automáticamente en todos los estados de la República donde está gobernando Morena empezaran a hacer este tipo de cambio de nomenclaturas? Y decía la misma alcaldesa: prefiero que se llame Me Canso Ganso a que se llame la calle López Portillo o la calle Díaz Ordaz, por ejemplo. A ver, Miguel Saucedo, abogado, doctor, especialista en materia inmobiliaria. Primero, ¿quién es el cerebro de cambiar el nombre de las calles? Hola, Fer, ¿cómo estás? Fíjate que primero que nada, esto fue una orden de cabildo, directamente del municipio de Tultitlán. Hicieron su reunión de cabildo
y de repente de la noche a la mañana decidieron, pues ¿por qué no le cambiamos los nombres a estas 5 colonias para generar una denominación popular de la Cuarta Transformación? Pero yo creo que el tema no es cambiarle el nombre a una colonia, el tema son todas las consecuencias, y más, primero que nada, si no consultas a los propios habitantes. Porque los habitantes tienen un derecho de uso, evidentemente, desde hace más de 35 años. Imagínate. Los estás afectando. No van a cambiar escrituras. Evidentemente existe el predio que antes era denominado como tal, hoy se denomina como tal, pero sí necesitan hacer una serie de cambios: credencial de elector, comprobantes de domicilios, tienen que ir a hacer su cambio, evidentemente, a la compañía de Luz y Fuerza, a la Comisión Federal de Electricidad, tienen que hacer mucho movimiento de todo esto que implica. Otra cosa, ¿cómo justificar que antes se llamaba de una forma y hoy se llama Cabecita de Algodón? Porque tú decías que te preocupaba que se llamaba Me Canso Ganso. A mí me preocupa más la de Cabecita de Algodón, ¿no? Porque evidentemente son nombres que incluso pueden sonar hasta despectivos, que los mismos muchachos se han quejado en Tultitlán. Algunos de ellos me fueron a ver a la oficina y decían, es que el problema no es de que hayas cambiado el nombre, es que se burlan de nosotros, de las colonias aledañas, porque nos estás poniendo como afiliados de un partido de Morena cuando no lo somos. Cuando no lo somos. Ahí donde viene otro dato que puede ser muy importante, que ha pasado por alto. Esto se puede considerar como un proselitismo político, evidentemente para ser dirigidos hacia un partido en el poder. No es posible que una alcaldesa, no es posible que una asamblea de cabildo haya cambiado la denominación de 5 colonias, modificar la denominación de las calles de 3.500 familias para denominarlas como estas frases populacheras que existió en el gobierno del sexenio anterior. Porque si te das cuenta, son frases populacheras, ni siquiera son elementos históricos. Normalmente cuando tú denominas una calle en cualquier lugar del mundo, es porque tiene una relevancia importante. Y tú puedes ir a Europa, a cualquier país, incluso en México, muchas de las calles tienen una relevancia histórica. ¿Por qué se denominaban de esa forma? A lo mejor en aquella ocasión hablar de López Portillo, hablar de Díaz Ordaz, pues sí, eran expresidentes, pero esa era su relevancia. Pero no había frases populacheras, que eso es lo que hoy por hoy nos está generando un problema. Yo considero que el tema del amparo todavía no se les concede, es una suspensión provisional únicamente. Falta que se analice el fondo del amparo y que en ese amparo determinen si realmente les van a conceder de fondo o no. Hay una problemática que ha existido. Todos los pobladores de esas colonias empezaron a actuar en forma independiente. Entonces se organizaron, fueron y empezaron a bajar todas las nomenclaturas. ¡Qué barbaridad! Lo cual implica un problema. Eso es ataques a las vías de comunicación. O sea, bajaron los nombres de las calles, Si tú bajas los tiraron. el nombre y los quitas, estás cometiendo un delito, que es un ataque a las vías generales de comunicación. Por eso, evidentemente, están actuando en consecuencia las Pero autoridades no querían sustituirlo por el nombre anterior para no perder. Pero no lo puedes hacer porque es una cuestión de una orden de cabildo. El Híjole, problema que Emilio, tienen qué aquí es horror. que esa orden de cabildo no la hicieron bajo la consulta que debieron haber ejecutado con los mismos habitantes de las colonias. Tú tienes jefes de manzana y jefes de colonia a los cuales tienes que llamar para decirles, tenemos este proyecto de cambio, vamos a hacer esta modificación. Esa consulta popular, que incluso está determinada por ley, debió haberle ejecutado el cabildo del municipio, situación que realmente no les importó ni siquiera medio cacahuate y que así lo hicieron y que se fueron directamente a hacer el cambio. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Evidentemente aquí tenemos cuotas de carácter político. ¿Cómo quedo bien con el de arriba? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo quedo bien con el que tengo que quedar de esta forma para que me siga bajando recursos, para que me siga entregando algunas ayudas o prebendas políticas o económicas? Ese es un tema que desafortunadamente está provocando este tipo de asuntos. ¿Cuál es la afectación? Como siempre, el pueblo. El pueblo que, como decían, pueblo sabio, en este momento no les importó, y el pueblo sabio es el que más ha sido afectado, porque estas personas, para poder hacer todos estos cambios, tienen que ir al municipio a tramitar una constancia de lineamiento y número oficial para que diga que ante la calle 5 de Mayo, hoy se llama Cabeza de Algodón. Déjame ir a anuncios QTF y regresamos para concluir esta parte. Me parece una locura. No tienen idea hasta dónde llegan con estos prontos, con esto que pues, se lo sacan de la manga y el ciudadano es el perjudicado. Volvemos. ¿Qué tal, Fernanda?
Resumen de la historia de Emilio el día de hoy. Ya se unió a la mesa Karim Gudiabi. Ahorita vamos a hablar de tus clases, de tu masterclass y demás, de este tema de la inflación en la parte inmobiliaria. Pero el resumen de tu historia, Emilio, es que la 4T, en un lugar que se llama Tultitlán, cambió porque se le dio la gana los nombres de las calles. Amecanso Ganso, cabecita de algodón, salario mínimo. Imagínate nada más. Entonces, ahora, con el abogado Miguel Saucedo, abogado especialista en materia inmobiliaria, los ciudadanos están en un problemón porque quieren pagar la luz, agua, en fin, o vender sus propiedades y ya no están en la calle de Fresno, ya están en Cabecita de Algodón. Y entonces ahora les va a costar dinero cambiar eso, de Fresno a Cabecita de Algodón. ¿Me explicas? Número 4. Para concluir. Tienen que hacer un trámite, evidentemente, ante el propio municipio, que va a hacer una designación de alineamiento y número oficial para que determinen la calle que antes se llamaba, por decir algo, 5 de mayo, hoy se llama Cabecita de Algodón, y el número que tenías, 34 de 5 de mayo, hoy es a lo mejor el número 3 de Cabecita de Algodón. Con ese documento que les va a costar, tienen que presentar título de propiedad, diversos documentos para justificar que ellos tienen la legitimación, o sea, el derecho de poder solicitar ese documento, entonces el municipio se los va a dar. Primer problema, ¿qué pasa con aquellos que no tienen escritura? Porque es un municipio que, a pesar de que hay una gran cantidad de personas que sí tienen escriturado por medio de un proceso de regularización con el Estado de México, hay muchos que no lo tienen. Aquellos que ya murieron los padres o los abuelos, heredaron y no lograron hacer las sucesiones. No tienen forma de justificar que ellos son los dueños o que ellos son los legítimos titulares para poder hacer el trámite, entonces no lo van a poder hacer. Tienen que obligarse a llevar ya sea la sucesión testamentaria o intestamentaria de los padres o de los abuelos, nombrar una albacea o llevar el proceso de escrituración para que hagan ese trámite. Porque el municipio no ha dado ninguna luz de cómo poderlo resolver. O sea, les costará doble. Les va a costar, claro. A lo mejor no doble, porque Karim, no es que vuelvan a escriturar. No, pero van a hacer un trámite. Van a tener que finalizar costar. este trámite que no hicieron y que no tenían la intención de hacer. Los van a obligar a No, gastar. pero además, espérame, Karim, la parte que nos perdimos también, ahorita que entrabas al estudio, es que muchos de ellos fueron a bajar los letreros. Sí. Y eso es un acto... Es un delito. Es un delito. Es un ataque a las vías generales de comunicación. Ajá. Ya entraron en una mesa de diálogo con el municipio, afortunadamente. Pero ¿dónde lo puso el municipio? En la congeladora. Ahí se quedaron las mesas de diálogo, no ha habido avance, no ha habido otra mesa que se haya programado, bajo el pretexto de que, como está la suspensión del amparo, en la cual dice, hasta que no diga un juez federal dónde estamos parados, podemos continuar. Pero ahora tenemos otro problema. Nuestro grandioso Poder Judicial Federal está hecho pedazos por esta reforma judicial y estamos en un proceso de elecciones en el cual la gran mayoría de los juzgados y tribunales no están trabajando porque están a mitad de personal, porque muchos jueces y magistrados han renunciado, porque no estaban dispuestos a continuar con el sistema de elección. Entonces tenemos un cisma judicial en el cual la resolución pronta no va a ser. Ahí están direcciones de credenciales del INE, licencias, facturas, recibos de luz, agua, cable, teléfono, escrituras, todo. Así es. Gran historia, Emilio. Así es. Felicidades, gran historia. Y lo que viene, todavía lo que falta, porque la alcaldesa se va hasta el 27 y mientras eso suceda pueden pasar esos 2 años y se puede ir y no resolverse. O incluso reelegirse. Híjole, no, bueno. Y continuar con la misma historia. Gracias. Gracias, Emilio. Gracias, doctor Miguel Saucedo, que hoy le tocó vivir un poco de las tripas de qué tal Fernanda y santo susto que se llevó. Gracias por acompañarnos. Y ahora va